Bueno, ya creo que ya sí que estamos todos. Vamos a hablar de autenticación y autorización, ¿no? Una de las preguntas más típicas últimamente de cuando uno va a hacer una entrevista de trabajo es la diferencia entre autenticación y autorización. Parece una chorrada, pero es que están ligadas de la mano. Van cogidas de la mano siempre. La autenticación es decir, ¿quién eres tú? ¿Tú quién eres? Vale, yo sé quién eres tú. Ya está. Dejémoslo. Solo es eso. Solo es saber quién es el otro interlocutor. La autorización es el interlocutor, qué es lo que puede hacer. ¿Qué es lo que puede hacer ese interlocutor? ¿Vale? Y hoy lo que vamos a ver va a ser, es con este ratón. Vamos a ver una muy sencillo. El flujo OAuth es autenticación, ¿no? El Jiggle Token, que está basado en JSON. Las client principal, clients, ¿cuál es la diferencia realmente entre una client principal y una client? Va a ser muy sencillo. Y las políticas, autenticación basada en políticas. ¿Por qué? En todos los modelos clásicos, ¿vale? Todos los modelos antiguos, siempre estamos pensando en usuarios roles. Siempre tenemos usuarios roles. Y además que ese usuario esté en nuestra base de datos. Eso es un requisito así fundamental de nuestras aplicaciones, es que nuestros usuarios tienen que estar en nuestra base de datos y además usuario y contraseña. Que además la almacenamos nosotros. Entonces, todo esto ha ido cambiando. Todo esto ha ido cambiando. Es un modelo, desde mi punto de vista, ya obsoleto. Tanto el de decir que un usuario tiene que tener sí o sí en nuestra propia base de datos usuario y contraseña. Y además, pensar siempre en esos modelos clásicos de usuario-rol. No es necesario un usuario y un rol. Al final, un rol puede ser una plantilla. Pero podemos ir mucho más allá, ¿vale? Vamos a Vale. El modelo usuario-rol es muy estático. Al final solo tienes una palabra que define cuál es el usuario, qué es lo que hace el usuario. Y esa es la parte de autorización. Como parte de autorización, el tener solamente roles es una cosa poco escalable, porque, vale, sí, puedo escalar en cuestión de tener muchos roles, pero eso al final, eres superadministrador, eres mega administrador. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esos tres tipos de roles? No escala, el usuario le puede llegar a costar, ¿no? Ensuciar el código. ¿Cuántas veces hemos visto en el código en el que if user tiene este rol, haces esto y tienes esta visibilidad? If user tiene este rol, haces esto y tienes esta visibilidad. ¿Cuántas veces hemos visto eso en el código? Queda muy sucio. Al final, para una misma clase, unos mismos permisos, tenemos un tochaco así, con personalizaciones por cada uno de los roles. Queda muy feo. Lo hemos visto, ¿vale? Es verdad que en modelos según vamos avanzando y sin llegar al modelo que vamos a explicar hoy, sí que es verdad que todo eso va mejorando. Todo eso hemos ido mejorando. Entonces, luego ya teníamos el user sin role, que ya daba de un user identity. Ya teníamos un user sin role. Se ha ido perfeccionando hasta llegar a esto de ahora, que no... pero aún así encontramos estos modelos, que hay que eliminarlos de nuestra cabeza, de esas cosas. Hay que ir eliminando esos modelos antiguos, un usuario, un rol, un usuario, enguarrinar el código con parte de permisos, porque al final eso no es negocio. Tú tienes unos permisos, el negocio es el negocio, y otra cosa es los permisos. Podemos separar nuestra lógica de permisos de nuestra lógica de negocio, ¿no? Propensos a errores de seguridad o autorización. Sí, es muy fácil meter la pata. Son propensos a errores y esos errores de seguridad en cuanto a que podemos meter fácilmente la pata en un permiso que no tenga, un permiso que sí que tenga, o en una autorización, en un atributo de autorización, le dices pues que meterle un usuario. Muchas veces dicen, no, es que este usuario tiene que tener este rol. Y al final ese usuario a veces va a fuego en el atributo autorización. Son malas prácticas, muchas veces se ven, y estamos acostumbrados a verlas, y que toda esa parte se va ensuciando, ¿no? Frente a eso, lo que proponemos son OAuth 2. OAuth 2 y la parte de OAuth 2 no es autorización, ¿vale? No es autorización, estábamos hablando bastante más de autorización. OAuth 2 es autenticación,
¿vale? Y es todo parte de OAuth 2, lo complementamos con la parte de autorización. ¿Vale? Hoy lo vamos a ver, ya digo, a alto nivel. De hecho, solo vamos a ver un flujo OAuth 2. OAuth 2, yo he visto una charla de 2 horas y quedarse corta. No tenemos tiempo para contar todo el OAuth 2 en una sola charla. Entonces, ya se ha propuesto que en próximas charlas pues, profundizaremos en estos conceptos, ¿no? Y aquí es donde, pues el otro día, haciendo la PPT, pues me decía, oh, esto va a resultar un poco curioso. Porque, claro, yo, que todo el mundo dice, es totalmente fan de Microsoft, el hijo secreto de Bill Gates, todas esas cosas que se suelen decir de mí, y estamos hablando de estándares abiertos. Estándares de Magnolia. Empezó como Magnolia, luego fue Magnolia, que es uno de los mayores aportadores del proyecto Genome. De hecho, el Genome viene de Genome. Y entonces dices, guau, Fer hablando de estas cosas, joder, qué cosa más rara. Pues sí, porque son cosas estándar que vamos a utilizar todos. ¿Vale? Hoy, aunque luego enseñe algo de código, no se trata de una charla de programación. Luego mostraremos un ejemplo de código, pues sí, porque si no, no soy yo. Ahí sí que no soy yo, si no enseño código. Pero vamos a ver algo estándar, vamos a ver estándares que están ahora en uso y que además los podemos, cuando vayamos a identificarnos con Facebook o cuando bajemos una app y nos pida un registro con Facebook, un Meetup, te pide un registro con Facebook, podamos saber qué es lo que hay debajo, ¿vale? O sea, bueno, estamos en el curro, lo vamos a poder aplicar en el curro, pero vamos a estar hablando de cosas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Este estándar lo crearon estos dos tíos que estaban trabajando con OpenID. Otro palabra más, ¿no? OpenID, ¿qué es eso? Eso es autenticación pura, pero más abierta. Es un estándar, el OpenID, que además viene para la versión 3 del framework Core, ¿vale? Viene como nativo. Dice, y esto, no más, vale, OAuth 2 también estaba metido, pero también viene OpenID, un estándar puro, ¿vale? Entonces ellos estaban jugando con el OpenID y de repente se encontraron con cosas que se les quedaba corto en cuanto a seguridad. A pesar que esta gente estaba muy volcada en cosas de seguridad, ¿no? Entonces ellos estaban pensando en cómo lo hacían, ¿no? Y yo antes decía, ¿por qué tenemos que tener un usuario y una contraseña? ¿Yo quiero tener un usuario? Sí. ¿Pero una contraseña? ¿Por qué quiero tener la responsabilidad de una contraseña? Que la tenga otro. Que se encargue otro de tener una contraseña. Yo no la quiero. No quiero tener la responsabilidad de administrar una contraseña. No quiero tener la responsabilidad de que alguien me acceda y me robe las contraseñas de un tío. No lo quiero. Y vale, ya, y en entornos corporativos, bueno, estamos en entornos corporativos, es otro mundo. En entornos corporativos podemos delegarlo en un Identity Server, si estamos en Azure, en un LDAP, en un CAS, pero CAS tiene OAuth 2, sí, CAS tiene OAuth 2, y luego lo vamos a ver con el flujo. ¿Vale? CAS, el conocido de Sabadell, implementa OAuth 2, de OAuth puro. ¿Vale? Entonces, esto estuvieron jugando con ello, pues, ¿no? Ya, y se dieron cuenta, pues, de que había ciertas cosas que les impedían ser seguros. Una de las cosas que les impedía ser seguros es el viaje de la contraseña y del usuario. Viajan en plano. Y entonces uno dirá, wow, pues la cifro en cliente. ¿Qué pasa? Tengo una web y tengo JavaScript, lo cifro en cliente. Muy bien, acabas de poner tu algoritmo de cifrado, lo acabas de poner expuesto a cualquier persona que sea capaz de leer JavaScript. Es un hacha. Por no tener un problema de seguridad de que alguien coja una contraseña, acabas de publicar tu contraseña en Internet. Bueno, esa no era la solución. Siguieron dándole vueltas y pensaron en otras cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer esto? Pues ya está, pues un servidor seguro. Un servidor seguro y más dice, bueno, pues tampoco ese momento, ¿no? De hecho, no sé si lo sabéis, pero el año pasado se rompió el protocolo HTTPS 2. No, el protocolo HTTPS se rompió el año pasado. Entonces, si ya no tenemos HTTPS, ¿qué es lo que nos queda para la seguridad? Bueno, se creó el HTTPS 2,
Tampoco. Y entonces se le ocurrió, pues, bueno, este es un flujo, ¿vale? Este es el flujo más claro. Luego tiene varios flujos. Entonces lo que se le ocurrió es un servidor. Yo esto, bueno, ahora que está Pepe lo va a contar, ¿vale? Cuando empecé con un proyecto, Pepe me contaba, y Pepe lo que me estaba pidiendo era uno 2 puro, de este tipo, y es que yo no quiero tener la contraseña en este punto. Yo no quiero que mi página o que mi aplicación maneje contraseñas. Yo eso lo voy a delegar. Y entonces voy a tener un servidor de autenticación pura que es el que me lo va a administrar. Y él me va a dar una identidad. Y yo ya sé quién es. Esa identidad voy a ir a mi modelo y le voy a complementar con unos permisos, las claves. Y así sí voy a poder tener la autenticación y la autorización. De tal manera que, ¿dónde está la contraseña? En un servidor que está dedicado a eso. ¿Cómo lo consigo? ¿Qué es lo que se hace? Tú vas a una web, te tienes que autenticar y vas a un sitio donde tú introduces tu usuario y contraseña. Él es el encargado de la seguridad de eso. Si se lo rompen, la culpa es suya. Ha sido él. Ha sido él, yo no he sido. Ha sido él. Ha sido Facebook. Ha sido Facebook. Digo Facebook porque es de los sitios más fácil a que puedes consumir con todo el modelo de seguridad, pero es uno de los sitios donde más fácil puedes incorporar esa autenticación a tu aplicación. Ha sido Facebook. Ha sido Facebook. Y como ya tiene bastante marrones, pues Jesús comaré. Pues ya tiene pues esas cosas lo vas consiguiendo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Fijaros, dices, yo antes metía usuario y contraseña y me daba una identidad, ¿vale? Ahora no. Yo le meto usuario y contraseña y me da un ID. Dice, ese es tu token. No, eso es un ID. Y con ese ID, ¿qué es lo que hago? Hago otra petición y le meto un secret, una contraseña que solo sé yo. Solo sabe mi aplicación. Entonces, mi usuario ha metido usuario y contraseña. Mi aplicación ha metido una secret, que solo conoce él. Y ahí es cuando recibo un token Jewel. Eso lo veremos después, ¿vale? Un token Jewel. Y con ese token Jewel es el que tiene la identidad pura. Normalmente se le mete pues qué nombre es, el correo. Normalmente ya no se pone el nombre y se pone el correo por intentar optimizar el tráfico, ¿vale? Pero bueno, el nombre, el email y luego el conjunto de cosas. O sea, al final, cuando tú haces una autenticación contra Facebook, lo que te está dando es un token. Si haces extropiación del token real, ahí sí que vas a poder encontrar esas cosas que se dice que Facebook comparte y que vende con las aplicaciones amigas. ¿De acuerdo? Pues yo decía, vamos a hablar realmente de seguridad, vamos a hablar de estas cosas, de flujos, y luego vemos cómo lo aplicamos, ¿no? Esto me devuelve un ID, me dice, oye, vale, sí, vas a tener, reconozco que eres un usuario de aquí, oye, dame la autorización, le da un token de acceso, y con ese token de acceso yo ya voy a mi aplicación y le digo, che, este soy yo, ¿vale? Luego, aquí estamos implementando un modelo basado en esto, pero con un punto más. Es porque les preocupaba la seguridad del token. Y aunque teníamos caducidad del token, pues lo que hicimos fue todo el token le ciframos, además. Y con un componente... Hay mucho exploit sobre auto que, evidentemente, si hace ese tipo de tratamiento posterior, se elimina. Sí, porque muchas veces lo persistimos en cookies. Y, hombre, si tú le pones... Normalmente la cookie se le pone en el token, pues que te pongan 5 minutos es muy poco, porque si te estás leyendo la pantalla, es muy fácil pasar 5 minutos. Entonces, ¿qué hacen? Le vuelves a decir que se autentique, tu usuario se enfada. Le pones media hora. Pero claro, media hora un hacker está follado. Que se está grabando, no. Perdona, no, que no quería decir eso. Te ha molestado un poquito. Que se está grabando, de verdad, vamos a hablar bien. Que no cuesta nada, ¿vale? Entonces, en media hora un hacker, la verdad, está abierto un canal. Entonces, hay que ir buscando esos compromisos, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido cifrar
lo hemos cifrado con una clave única que solo conocemos nosotros. Vale, sí, se puede romper, como todas las claves. Pero bueno, ya estamos hablando que le tiene que echar un tiempo mayor de los 5 o 10 minutos que le hemos puesto de caducidad al token. ¿Vale? Y con ese token lo único que va a conseguir es saber quién es el que está accediendo, no va a conseguir nada más. Con lo cual que 10 minutos caduca, tampoco tienes mucho más, ¿vale? Entonces, igual vamos a pensar en nuestra aplicación de Carap, ¿vale? Digo Carap por poner una cara ya a una aplicación que estamos viendo aquí. Tenemos nuestro usuario que le pide a Facebook una autorización. Esto le va a devolver un ID y le dice, vale, con mi secret, que además la secret, la configuras la secret dentro de Facebook. Cuando registras una aplicación en Facebook, le tienes que decir varias cosas. Por defecto, incluso, en el log 2 le dices a qué sitio quieres que te lo redirija. Y eso no lo había contado hasta aquí. Hasta que veamos las llamadas y qué parámetros tenemos. Al final es un gate. Tiene que ser un gate, normalmente. Entonces, tú le dices dónde quieres que cuál es la URL. El callback es dónde quiero que me lo recibas. Pensar en una aplicación web. Pues este flujo que estoy contando solamente es para web. En otros flujos contaré más, en otras sesiones contaré más el flujo, por ejemplo, de una aplicación móvil, ¿no? Una aplicación móvil no tiene mucho sentido que te vaya a un callback de una URL. A veces te lo pide aún así, que lo hagas así. Le das una URL de algo que exista. Muchas veces alguna plataforma cloud lo que dice es que para este tío que solo te está dando esto, le tienes que dar una URL de aquí. Y tú vas ahí a por la identidad. ¿Vale? Al final es un sitio donde tú vas a recibir o donde él te va a redirigir para que tú puedas trabajar con ello. El client ID es un identificador que identifica a la aplicación. ¿Vale? El scope. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres leer? ¿Quieres escribir? ¿Vale? El response types. Este es código, que no es un código de autorización. Entonces no va a dar un código de autorización. Y al final es lo que va. Es como, está pensado para que hubiese un tío, cuando lo hicieron, estaba pensado que había un tío en el que le pedían acceso y el tío con un botón autorizaba al tío a pasar. Eso se automatiza. No nos cabe en la cabeza que nosotros haya un tío en Facebook diciendo, sí, a este le voy a autorizar y le doy un botón. No nos cabe eso en la cabeza. Pero esto sí. Entonces, luego con esto hacemos una nueva llamada y ya le pedimos el token. Hasta aquí nos ha dado el ID. Y entonces aquí sí, le metemos la secret, el ID, el código de autorización que nos dieron para decir, oye, seguimos siendo nosotros. Tengo este código de autorización, soy yo porque tengo mi secret y solo yo la tengo, soy este cliente y el callback de redirección. Entonces ahí ya sí que lo tienes. Ahí ya sí que te devuelve un token en los autos. ¿Veis el flujo? Dice, bueno, pues lo hemos complicado bastante porque yo antes metía usuario y contraseña y tenía la identidad. Ya, pero lo hemos securizado. Una cosa por otra, por lo menos ahora es bastante más seguro, ¿no? Y esto es una respuesta. ¿Vale? Esto es una respuesta. Le haces token, me está diciendo que va a ser un token bearer. ¿Habéis visto los token bearer? ¿Tú no? Joder, pues yo ponía la mano en el fuego porque tú lo hubieras visto. Porque es muy de web, digo, a ver, es muy de web, muy de peticiones. De hecho, cuando tú vas a lanzar una petición autenticada contra un servicio web, tú tienes una identidad, es muy fácil que te den un token. Y ese token es un token bearer, que tú lo metes como parámetro normalmente en el header, por ejemplo. No es un gate para el header. Porque por defecto, por ejemplo, el fielder no te deja meterlo en el body, te deja. En código podrías hacer la barrabasada que sea. Otra cosa es que funcione. Pero en código podrías hacer la barrabasada que quisieras. Pero el fielder, que es más estricto, cuando tú le pones el get para hacer una petición HTTP, sí te deja meter parámetros en header, no solamente en URL. Y ahí, en ese header, iría el token bearer, que solamente creo que como parámetro pone token, 2 puntos, bearer, un espacio y luego ya todo el churro que parece base 64, pero no lo es. No lo es porque además tiene caracteres, o sea, el HTTP por defecto habría caracteres del base 64 que no se comería, podría darte un error, pero sin embargo esto está pensado para que funcione.
básicamente. ¿Vale? Te da el ID y luego la información. Smart, este es su correo. ¿Vale? Esto de aquí, ya lo veremos, es una client identity, ¿vale? Que es distinto de las client. Aunque os quedéis con esa idea ahora mismo, me vale. El JWT token. ¿Qué es un JWT token? Un JWT token no es más que un JSON serializado. No es más que un JSON serializado. Te dicen, no hagáis introspección del token, no hagáis introspección del token, no hagáis introspección del token. Es verdad, por defecto no lo hagáis. Porque normalmente los frameworks, si funcionan bien, ya recogen el token, lo deserializan y te lo dan en un objeto, que te lo montan en tu pipeline. Os habéis estado con otra charla, lo veis. En vuestro pipeline os lo monta y al final tienes en tu objeto HTTP context, tienes el usuario deserializado del JWT token, sin tener que hacer introspección. Excepto en el caso que estábamos montando para esto que luego enseñaré el código. Ahí sí que lo deserializamos, pero porque lo hemos cifrado. Si lo hemos cifrado, el JWT token como tal no es capaz de deserializarlo. Entonces ya tenemos que ser nosotros que hagamos eso. Y tiene estos elementos. Estos son los que vienen. Sí. Estos son los que nos podríamos encontrar. ¿Vale? Entonces, el sujeto, a quién me ha dirigido, este es el más importante para mí, el tiempo de expiración. Ese es el más importante porque es el que tú le vas a decir, cuando tú generas el token, dices, añádame 60 minutos, añádame 5 minutos, añádame lo que tú veas. Y además, luego es el que te lo va a validar. Ese es el que te va a decir, este token es válido o no es válido, cuándo tienes que hacer el refresh y cuándo no. Yo, mi consejo es que si podéis meterle un componente, un middleware en la cadena pipeline, refresquéis en cada petición, porque así, en cada petición le estoy dando más tiempo, le estoy dando otros 5 minutos, otros 5 minutos, otros 5 minutos. Y el token va cambiando en cada petición. El token se lo cambia en cada petición. ¿Eso ralentiza mucho? No, no ralentiza nada. Ya te digo, porque lo tenemos probado y no ralentiza. Y te aseguras de que token un solo uso. ¿Vale? Que sea temporal, ¿vale? El identificador único del token, porque cuando generas un token, tienes esto. Esto se ve muy bien también, esto de los tokens vivos, cuando tienes el modelo de datos de ASP.NET, está muy bien porque está pensado en esto. Y entonces ves las tablas y dices, mira, aquí deben almacenar los tokens. Otra cosa es que lo almacene. Pero la tabla está para almacenarlos, ¿vale? La tabla está para almacenarlos. Otra cosa es que realmente cuando se esté produciendo lo veas ahí. Pero está pensado todo para esto. Vale. Client principal y client. Una client no es nada más que un conjunto de clave de valor. Y una client principal es como una client, pero tiene la identidad del usuario. Con lo cual, que el objeto que viene ahí, cuando lo deserializas, aunque sea un JSON, tiene la identidad pura del usuario. En caso de .NET Core, por ejemplo, es un user identity, es un identity user. El user identity es mío, creado de identity user. Vengo porque tú estás trabajando conmigo y te sonará más el user identity que el identity user. Y el identity user es el que te viene por defecto. Y el otro es el mío. ¿Vale? Pero es lo mismo. Entonces, la client principal es ese objeto que se convierte en una client, pero que te da identidad. Y que además, cuando tú vas a buscar en tu contexto HTTP, lo puedes encontrar dentro de los identities. Tienes un identity, que es este. Y una client es clave valor. Entonces, por poner una analogía al sistema de roles, pues tú puedes poner rol, administrador. Eso es una client. Obviamente no me gusta mucho que se utilice eso, aunque a veces es útil, puede ser útil, porque estás englobando permisos ahí. Pero bueno, puedes ponerle permisos. Pues tiene el permiso de file sender. Y el valor puede ser OK o 1 o 0. O sea, ya está. Y darle un conjunto de permisos, un conjunto de clients. Y con eso completas el conjunto de permisos que tiene el usuario. Y por último, las policies. Antes de ver código, esto. ¿Vale? Y con eso terminamos la teoría. Las policies. ¿Qué son las policies? Políticas de seguridad. Ya está. Una policy se basa en requirements, realmente. ¿Un requirement qué es? Un requirement es
valores y políticas que le vamos a hacer. Entonces, una política tiene que cumplir uno o varios requirements. Esos requirements van a estar satisfechos por uno o varios handlers. ¿Vale? Y hablamos. Varios handlers pueden manejar. ¿Qué maneja? Bueno. O si no, es como un OR. Es que tenía que haberlo puesto entre comillas. Estaba bien escrito, pero entre comillas. Mayúscula y ya. Sí, ya con eso me he dado cuenta, sí. Tienes todo. Es que la he terminado esta tarde la PPT. Entonces, varios handlers pueden manejar el mismo requirement. Eso se comporta como un OR. Es decir, ¿vale? Si yo tengo varios manejadores de una policy, tengo dos manejadores con el mismo requirement. Eso lo que me va a hacer es que es un OR. Luego, aparte, podemos conseguir el OR de otra manera. Tú le pones un requirement y le dices esto, coma lo otro. Entonces, sí que está diciendo tienes que hacer ese claim, esto o lo otro. ¿Vale? Y luego los handlers son evaluados hasta que no falla. Luego. ¿Siempre es un OR o puede ser un AND? Lo puedes configurar. A ver, lo puedes configurar. Puedes conseguir un AND. Es decir, si tú estás validando, tú estás creando una policy y le dices add requirement, coma, add requirement, todo eso son ANDs. Si tú dices add requirement, el nombre del requirement, coma, y luego le pones un valor, coma otro, entonces eso es un OR. Eso es un OR, vale. Eso es un OR. Puedes configurarlo y tienes tus formas de como únicamente indicabas OR, entendía que tendríamos que tener las dos formas. Sí, tienes la forma de cómo ir satisfaciendo unas cosas o las otras. Mi consejo, a ver, todo es tiempo de programación, pero no solamente es tiempo de programación, sino todo esto se va a evaluar antes de que el usuario esté accediendo al controller. Por lo tanto, prefiero a lo mejor tener más políticas y cada política sea completa. Más que tener... ¿Y las políticas estas, realmente cómo actúan? Yo hago una petición, esa petición realmente va a llegar a mi controller, pero realmente la estoy parando antes para que la política se satisfagan, ¿no? Luego... Vale, a ti te lo cuento más abajo de todavía. Es un decorator. Entiendo que tendremos algún tipo de interceptor o algo, ¿no? Es un tipo de decorator. ¿Vale? O sea, es un atributo dentro de tú tienes el autorice, tenemos un atributo antes que era el autorice y que normalmente lo evaluábamos roles de usuarios. Ahora evaluamos policies. Vale. Vas a poner, entonces, tú el autorice lo pones a nivel del controller para que se cumplan las políticas antes de acceder a ese controller y lo pones en el action. En este action tiene que cumplirse esta política o estas políticas y ya está. Y con eso se evalúa la política y deja pasar al action o no deja entrar en el action. En ese caso... Las políticas se evalúan contra la autorización, contra los claims que tengas en tu sesión. Exactamente, contra los claims. Entonces, tú lo que tienes ahí es, o sea, al final es para devolverle un 401 o un 403. El 403 es que no tiene derecho a acceder. Sé quién eres, pero no te dejo acceder. El 401 es el que es que ni te conozco. ¿Vale? Pues esta es la parte que crea... Entonces, de las policies, más o menos, esto es la parte más importante. ¿Vale? O sea, la política tiene que cumplirse completamente. Una política está manejada por uno o varios requirements. Se tiene un requirement. O sea, para que se cumpla la política tiene que satisfacer todos los requirements y un mismo requirement puede ser evaluado por varios handlers. Ya está. ¿Vale? Dejo ahí y vale. ¿Qué te gusta? El código, yo con lo que sé. Puedes programar en Java aquí, ¿eh? Sí. Y posiblemente seas incluso hasta más productivo. Mira que eso es difícil, pero puede serlo, ¿eh? Puede llegar a serlo. Esto es un servicio de autenticación, ¿vale? El servicio de autenticación lo que está haciendo... Tengo para refrescar el token y tengo para el login. En este caso lo digo. O sea, en este caso estamos implementando, aparte de seguridad, no nos estamos yendo a un cache porque no lo tienen. Nos hemos creado un servicio de autenticación que va a estar en red privada, en NSG. ¿Vale? Entonces, esta al final lo que hace es
No amplíes. Sí, ponlo un poco más rápido. Así es que estoy acostumbrado a letra... ¿Así mejor? Sí, mucho mejor. Bastante mejor. Me encanta desarrollador así. Bueno, se han molado un montón esas. Bueno. Hace login, ¿vale? Y se va a este. ¿Mm? Entonces, aquí lo que hacemos es que vamos consiguiendo, por ejemplo, parte de roles, lo vamos creando con los claims, vamos diciendo quién es y vamos generando claims. ¿Vale? El identificador del usuario, lo llamamos rol, pero vamos, es sobre todo, en este caso lo que nos está dando es el usuario y la plantilla de permisos que tiene. Porque dijimos de ir metiendo unos a uno, nos dijeron que no, que lo que querían era tipo rol con plantilla. Una matriz de comparación. Exacto. Exacto. Eso requisito del cliente. Pero bueno, lo importante es el user identity. ¿Ves? Recordad, por defecto es identity user. Yo le di la vuelta para saber que era el mío. Entonces solamente meto el correo, el nombre y que le digo que está autenticado, porque si esto lo ponga falso no entra. ¿Vale? Entiendo que eso lo hace porque estás reimplementando el manejador del principal, ¿no? Sí. Vale, tú puedes poner Authenticate True porque estás manejando esa propiedad que es privada de un objeto de autenticación. Sí. Para llegar aquí ha pasado por el login, con lo cual que ya está autenticado, ya tengo el objeto y lo que le digo es que voy a generar el token, pero no quiero que me genere un token quiero poderle meter yo más clients, quiero meterle yo más cosas a ese token. Entonces, por eso lo reimplemento. Así que estás haciendo realmente el servidor de token de OAuth. Intentas un cliente por otro lado, ¿no? Al final le estoy diciendo que el jewel token me lo genera aquí, ¿vale? Que me lo encripte. Esto es para encriptarlo, para obtenerlo encriptado y ya está. Y lo devuelves encriptado. Y lo devuelvo encriptado. ¿Y el otro extremo? A eso. Bueno. ¿Se utiliza algún tipo de encriptación compartida, tipo nodes? ¿O es Sí, una estática? es de una única clave. No es un par de claves. No sé. O sea, que es reversible. Sí, sí. Es que siempre me equivoco entre la simétrica y la asimétrica, siempre me equivoco. O sea, al final es una única clave. Simétrica. Es una única clave que... Era por saber qué tipo de encriptación estás utilizando. Sí, de hecho... Es por darle un poco de por saco al que puede esnifarte esto, pero no lo vas a frenar. Vale, y luego tienes... En el otro lado, lo más interesante es... O sea, el otro va a hacer el login, se lo voy a devolver, o sea, me va a llamar a ese servicio, yo se lo voy a devolver así. Y lo más interesante, lo que sí quería enseñar es esto, ¿vale? Que es el middleware de autenticación. Por hecho, o sea, si a mí alguien me pregunta por qué hay que utilizar .NET Core para ASP.NET Core, yo lo digo que siempre es por la cadena pipeline. Por el poder meter cosas en tu cadena pipeline, el poder activarlo. Si yo voy a hacer... Si yo voy a hacer un cartel de publicidad, ¿por qué necesito sesión? No la necesito. Entonces, ¿por qué me obligas a tener sesión? Si yo no la quiero. Entonces, en ese caso, lo bueno del core es que no te obliga a tener instanciado ese middleware. Con lo cual, tu aplicación va a ir más rápido porque no tiene que cargar más cosas. Es un modelo en el que vas añadiendo comportamiento por ver. Vas añadiendo y eso lo haces aquí. Y eso lo haces aquí. ¿Vale? Eso lo haces aquí. Que le dices, voy a utilizar autenticación, voy a utilizar cookies. Si falla, me vas a ir a esta página. Además, el motor de Razor, el motor de dónde vas a encontrar mis vistas, yo te lo cambio. No quiero que utilices esto porque quiero extenderlo. ¿Os acordáis lo que hablaba de la feature folder, no? La semana pasada. Esto va de eso. ¿Vale? ¿Y dónde lo va a encontrar? ¿Dónde va a encontrarlo? Inyección de dependencias. Voy registrando los helpers. Y luego añadir el MVC, añadir el mediator y demás. ¿Vale? Como importante, esto.
A ver, aquí. Importante esto. Esto es lo que hablábamos. Estoy ya añadiendo la seguridad con un singleton de los handlers, los manejadores. ¿Vale? Y las policies. Vale, policies configure aquí. Y las políticas de las que hablábamos antes. ¿Vale? Tengo configurado añádeme una política que se va a llamar default. Default es un... Me encanta. ¿vale? Añádeme una política que se va a llamar default. Y además me vas a añadir este requirement. Me vas a añadir una política y todo limpito. Sobre todo está desacoplado de donde lo vais a utilizar, que es lo que necesito, para que no tengamos un punto en el que haya un Claro. rumano, no entiendo, ¿no? Sí. Simplemente eso, al final con esto estás complicando, porque es verdad que estás complicando el añadir seguridad a una determinada llamada, pero la estás sacando fuera, con lo cual el mantenimiento y la ampliación me parece más sencilla. Es que de eso se trata. Es que al final digo, vale, tengo total. Eso no lo tengo desacoplado, le estoy dando complejidad. Pero es lo que pasa. Yo cuando estudiaba la carrera siempre me decían que el patrón de diseño es una buena solución, pero tenía por contra que complicaba la solución. A un junior le iba a costar más entender. Pues esto es lo mismo. Complica la solución, pero sin embargo tiene una estabilidad y una independencia, escala mucho más. Es igual. ¿Ves? Requirement. Vale. Una vez que tenemos las políticas, necesitamos los requirements, que están en esta carpeta aquí. Por ejemplo, un user requirement es esto. Y edad de authorization requirement. Le estoy pasando este. Y un handler. Esto es lo que... El concepto de este y con el mediator es muy parecido. Por eso a veces, esto es lo que siempre digo, lo de utilizar la misma palabra en distintas cosas, ¿vale? Pues el utilizar conceptos iguales o las palabras iguales en conceptos distintos lleva a veces error, ¿no? Y es lo que digo de los handlers, pero al final es eso. Tú tienes tu requirement, en mediator teníamos nuestras requests, aquí son requirement, por lo menos eso cambia. Y tenemos un handler que la utiliza. El handler lo que nos está diciendo, mira, del user me coges, define first, la client name. Y ya tienes tu client. Si es nula, complete tags. Complete tags es decir, tú has terminado. Pero no le has establecido cómo está. Como no se lo has establecido, dices que eso no ha funcionado. ¿Vale? Sin embargo, si sí que tiene acceso, es acceso. Devuelves un true, le dices, esto está satisfecho, esto está bien, y dejas pasar. Y por defecto, no. Le puedes poner un context file, pero eso se suele reservar para errores muy gordos. Normalmente con esto, así tal cual, funciona. Pero esto no es muy parecido al modelo de roles porque estás haciendo las condiciones por... Pero lo has sacado en estrategia. Es exactamente lo mismo, solamente que lo has sacado fuera a un sistema de políticas para poder contrastar las matrices de política y de autorizaciones y después lo tiene implementado cada uno de ellos en un handler para que sea una estrategia. Al final, un sistema de roles está basado en que un rol tiene una serie de permisos que tú conoces. Hace lo mismo, pero que tú conoces. Vale. ¿Vale? Okay. Un sistema de roles al final es una plantilla de claims. Lo pueden tener así. Porque un rol aglutina distintos permisos. ¿Vale? Al final, si le damos vueltas a lo mismo y hay cosas que comparten. Lo que pasa es que el rol muere ahí. En cuanto a plantilla, muere ahí. En este caso, tú puedes asignar un permiso a un tío sin tener por qué tener ese rol. Ok. ¿Vale? Y es aquí donde, y si ese permiso tú tienes esa client y aquí se satisface, esto te va a dejar pasar. Pero en algún sitio tendrás que decir que un rol en específico tenga X client. En la base de datos. Ok, vale. Y así utilizas el rol como plantilla. Ok, Esa vale. es la foto que tenías en la cabeza, pero la hemos sacado fuera. Porque hay que tenerlo Vale, en vale, cada uno de vale. los métodos. ¿Vale? Y
Este sería el otro. Entonces, en este caso es lo mismo. Entonces, tú cuando entras, pues, se te va a evaluar. Y nuestro controller a ver, entiende de policies. Eso quiere decir que cuando alguien quiera acceder ahí, nuestro middleware lo va a coger, se lo va a dar, la policy de domain se va a interpretar, el handler lo va a coger y va a ver si ese usuario cumple o no cumple eso. Y le va a dejar o no le va a dejar Lo que eso. me preguntaba antes, de que evidentemente había una interceptación intermedia de la petición hasta que se ejecutara el método que estuviese anotado Sí, por alguien que va a evaluarte la política. sí. O sea, que ¿A qué hora es este? es un decorator, lo que tú llamaste un decorator era una anotación, un aspecto, De hecho, un comportamiento de aspecto, un comportamiento cross a lo que es la llamada específica realmente del método. sí, esto es un comportamiento más de aspecto y además esto es bastante basado a ver, en punto nosotros lo solemos llamar data annotation. Nosotros lo solemos llamar más data annotation. O data annotation está más vinculado a entidades. Esto sería notation. Sí, data annotation aquí, de anotaciones en Java o Pero al final decoratos en JS. Son decorator, annotations. Es una anotación que es interpretada por algún tipo de metamediatos, que es el que te Sí. va a traducir esta foto. Y ya está, no tiene. Y por último, sobre todo para que no vayáis con un poquito de sazón de no he visto el middleware de autenticación, un middleware no es nada más que una clase en el que hace un next, o sea que tiene un next, que es el delegado, que tienes un invoke async en el que tú haces algo en él y en un punto le tienes que decir que siga. Y en esto lo que haces es que nosotros lo que hacemos es que cogemos nuestro token de la cookie, vemos si tiene clients, por si acaso solamente hay que refrescarlo. Cogemos ese token, lo desencriptamos, lo desencriptado, vamos a por nuestro user identity y a por nuestros clients. Con eso nos generamos nuestro usuario, ¿vale? Que está generando nuestro usuario y se lo cargamos al contexto. Se acabó. No hace más. Al final es coger ese token que estaba cifrado y por el que no podemos cogerlo. Hemos tenido que hacer introspección del token. ¿Dónde está la llamada, o sea, la delegación a la evaluación de política? Esto es un abstracto que lo delega en algún sitio. No, esto no es esto no va, no, esto no es por política. Aquí lo que estamos haciendo es paso previo a poder aplicar la política. Claro, pero una vez que lo haces desencriptado, una vez que ya has creado todo en el contexto, Claro, una vez que tenemos tienes eso, que seguir el siguiente paso. ¿Lo entregas desde aquí o directamente devuelves el control y el siguiente paso está más arriba? tú a partir de aquí haces un next y que sigue tu cadena pipeline. Correcto, eso es lo que Haces un next que está tu cadena pipeline. De hecho, tu cadena pipeline la has definido aquí. Eso es lo que Esta es tu cadena pipeline, la has definido. Aquí es donde la registras y luego aquí es donde la usas. Entonces, configúralo, úsalo y luego ya todo. Estableces el orden y listo. El siguiente sería este. El siguiente sería otro. Y se ejecuta toda la cadena pipeline. Esta sería la cadena pipeline que tienes. Y entre todos ellos tienes que al final lo que haces es coges el token y cargas tu HTTP context. Y tú ya te desentiendes, que pase lo que sea. Ya será tus políticas las que se encarguen. Esto te deja en la sesión realmente la autorización que tienes, de verdad, con la que las políticas se van a comparar. Bueno, ni siquiera la sesión, te lo estoy dejando en la petición HTTP request. En el propio request. En el request. ¿Vale? Mejor. Es donde ni siquiera la sesión. Para la sesión tendríamos que persistir el token 1 de 2 o en sesión o persistirlo en cookie. Decidimos hacerlo en cookie. Vale. Por temas porque esto tenía que redirigir a otras páginas y coger la misma cookie para la autenticación tipo CAS. Entonces decidimos eso. Persistir Sí, con lo cual siempre vas a tener que ir a la cookie de desencriptar para poder tratar. Sí. Y Chipun, hasta aquí la charla de hoy, chavales. ¿Preguntas? Muy chulo. ¿Preguntas?
Pues silencio. Dejarlo en cookie realmente me parece que está bien. No es un poco arriesgado porque una cookie al fin y al cabo está en el ordenador del cliente, ¿no? Sí, tiene su parte de riesgo. Tiene su parte de riesgo. El problema de esta solución es otra. Tenemos que hacer un mega launcher tipo como Portal Office. ¿Eh? Donde tú te autenticas y luego tienes acceso a otras aplicaciones. Correcto. Así entiendo que Cisco ha montado para trabajar con Auth. Yo tengo una aplicación que se va a comportar como un SageMinder, como un WebSeed, como un CAS, me da igual, un punto central que autoriza y que te va a entregar, en tu caso, Claro. te va a entregar Entonces, el token. cuando tú tenías un menú enorme así, además dinámico, y te haga de mega launcher, y luego vas a tener una petición HTTP, teníamos dos opciones. Hacer HTTP tipo JavaScript y meterlo esto en el header, lo cual, sí, tu token tienes que meterlo como parámetro HTTP. Esto que estábamos viendo que era el cliente, Esto es una aplicación consumidora de Auth, sí. porque el servidor de Auth No, bueno, era otra parte que dijimos. Esta es una aplicación consumidora de la cookie. Ya. El Auth es El otro es el servidor de Auth. Tenemos una API que es el servidor de Auth. Sí, El cliente de Auth sería este de aquí. sí. Sería este de aquí. Y ese cliente que lo va a recibir por una cookie, después porque lo sigue. No, este va a recibir el token a través de la API y va a coger la API, o sea, va a coger el token y lo serializa en la cookie. Y digo que ¿por qué lo dejas en la cookie? Lo dejo ¿Por qué me lo guardo en la sesión si ya ellos tienen la aplicación? Claro, porque no es una única aplicación. Tengo muchas aplicaciones que tienen que consumir la misma autenticación en la misma cookie. Vale. Tienen que compartir entre ellas. Claro, tengo que hacer una especie de single sign-on online. O sea, no ¿Y online. esas otras aplicaciones no podrían obtener un nuevo token? De hecho, lo hacen, pero lo hacen por refresh. O sea, por refresh. Cojo la cookie, por eso le doy una cadencia tan pequeña a la cookie. Bueno, a la cookie y al token. Porque cojo la cookie, coger la cookie de serializarla, pido un refresh y después esto es otra cookie con otro tiempo pequeño. Normalmente esto muchas veces se pone 24 horas de Con lo cual, realmente lo que estás haciendo que esté securizado no es la aplicación, sino que es la sesión de navegador. Sí. ¿Vale? Entonces, eso es un poco diferente. ¿Okay? Sí. No digo que normalmente estoy acostumbrado a ver que las aplicaciones que trabajan con Auth autentican la aplicación como tal. Pero aquí no está autenticando la aplicación, aquí está autenticando la ventana que está abierta en ese momento. Sí. Si yo abro otra ventana, si he pasado el momento, casi que tendría que volver a autenticarme. Con lo cual no es persistente entre dos ventanas del navegador. Entre la ventana del navegador. Yo el navegador lo tengo abierto y lo cierro. Ya está. Me caduca la cookie y tengo a pedir Sí. autenticación. Totalmente. Perfecto. Esa es la motivación. ¿Ya está? Sí. Además es que era una de las cosas que sí les preocupaba. O sea, ellos querían eso además. Y ellos llegaron a pensar en que íbamos a hacer una única aplicación. Bueno, nuestra oferta ya teníamos haber hecho más. Y sobre todo por reaprovecharlo, que ellos tienen ya hechas aplicaciones que luego incorporar aquí. Con lo cual, si tú le cambias un poco el aspecto, le metes la seguridad y has avanzado bastante más en tiempo. Y después subimos esto. ¿Ese User Secret ID es la secret? No. Este es la configuración, o sea, este archivo que estás viendo aquí es la configuración del CSProg. Ah, vale, esto Solamente es la SLN de... Es Visual Studio, es el CSProg, es Visual Studio 2019, que normalmente tú te colocas, haces clic en el proyecto y normalmente no ocurría nada. En este te muestra el CSProg y tú dices... Disculpa, nada, no. Haces aquí, te lo muestra y dices, el CSProg, y pues si yo no lo quiero editar, es más, es que los CSProg son feos por defecto. Yo sí quiero editarlo, ¿no? Entonces, si cuando... Lo dejen para toquetear y romperlo todo. Bueno, si lo tocamos mucho, pero que por defecto no me gusta verlo, es feo, ¿no? Vale. Bueno. Yo prefiero ver un partido de... Bueno, ya no, porque el Madrid de este año está muy mal, pero si no prefiero ver un partido de fútbol que ver esto, ¿sabes? Pero... Okay. ¿Lo he dejado tan clarito o no me habéis entendido una mierda? Estas cosas no las así, realmente. Lo que pasa es seguramente que todos los que están aquí están utilizándolo ya, ¿no? ¿Puede ser un poco eso? Tú sí. Tú sí. Bueno, no.
¿Y qué Un opinas? poquito del logout. ¿Y qué opinas de Baut? A ver, yo lo que utilizo de logout, sobre todo lo que veo muy útil es el tema, sobre todo, que habéis Superman. Aplicaciones que tenemos ya agregadas y utilizan rol, al final, o si es web, o acabas utilizando el rol por sesión y acabas con cebollino, como Sí, quieras, sí, no. de rol por aquí, sácalo de la sesión, valídame si eres, si no eres, se te escapa un punto que nos valida el rol. Aquí siempre, desde que se utilizan, al utilizar las etiquetas, primero te queda todo mucho más limpio. Segundo, ya estás bloqueando un método directamente a un rol, a un usuario con unos permisos. Te olvidas, te tiras el problema, no tienes que meterle controles. Simplemente no lo vas a ver, no vas a poder acceder. Yo lo veo bastante más limpio. Es más enrevesado lo que dice Fernando, tienes que entenderlo bien. Si no, te puedes hacer un poco un lío, pero desde luego como potencia le veo bastante más que a Pues te va a obligar a que por narices tengas que reducir tu complejidad cognitiva porque tienes que hacer métodos más atómicos para poder pasarlos por determinadas requirements y políticas específicas. Y hacer métodos más diferentes. O sea, este método hace esto y solo hace esto para que así la política que yo Aplique aplique eso. pueda hacer esto. Y no tengas un método que de repente joder, me hace 20 cosas más que quizás sí, quizás no. El falete controller que yo llamo. ¿El cual? Falete controller que luego se extrapola y son falete helper, falete clase, falete lo que sea. Son macro clase, macro método que dices, es que hace 7 cosas. Yo, de hecho, a mí es que me encanta ver esos de update o create. No, o creas o actualizas. Pero no actualizas o creas. Todo junto. Esos son 2 métodos. Por la vida de Dios. Puedes crear y por narices tienes que poder editar. Pues no, puedes editar o no puedes por qué crear. Sí, tiene sentido. Hay que separarlo para tener 2 políticas de aplicación. Porque si no, estás obligado a hacer la política en el código de ese método. Y ya la has liado. Es que el ejemplo más claro es una carpeta de Windows. Puedes crearla, editarla, modificarla, puedes hacerlo todo. Pero no tienes por qué poder hacerlo todo o 2 cosas y una no. Pero es que no tienes por qué hacerlo todo hoy. ¿Verdad? Tienes tiempo en esta vida. Bueno, pues muchas gracias.